Buen día. Nos encontramos en este espacio para trabajar juntos sobre salud y territorio, un recorrido por los circuitos de los usuarios. En el marco de la pandemia por COVID-19 nos encontramos de diferentes espacios, de especificidades, de trabajos, de abordajes de diferentes situaciones, y desde el dispositivo creado específicamente con este objetivo, que es el de acompañar a los adultos mayores, me sumo desde el área de salud de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Venado Tuerto, desde la Dirección de Salud, para acompañar en estas preguntas que surgen en las escuchas o que puedan surgir en las escuchas de los adultos mayores. Bueno, me pareció importante poder empezar con una pregunta, responder una pregunta, ¿no? De ¿qué es un sistema de salud? ¿Y por qué por qué comienzo con esta pregunta? Porque, bueno, usualmente las necesidades que pueden surgir de la escucha telefónica pueden estar vinculadas al requerimiento de un medicamento, un insumo, como puede ser, por ejemplo, o jeringas para insulina, gasas para curaciones, o tal vez una consulta o un estudio complementario. Y de acuerdo al recorrido que cada persona tiene previo a la pandemia, será el modo más fácil de hacer la gestión de estos recursos. Pero bueno, es importante saber que un sistema de salud tiene diferentes componentes, que no hay un solo actor que da respuesta a las necesidades de toda la población, sino que justamente un sistema de salud es un conjunto de instituciones, de organizaciones, de acciones, de recursos, ya sea del ámbito público o del privado, con sus diferentes niveles de complejidad, de niveles de complejidad más básicos, intermedios, hasta las áreas críticas, con el objetivo de mejorar la salud de una población. En esto uno dice, bueno, ¿y en nuestra ciudad esto cómo se coordina, ¿no? Cuando decimos público, privado, bueno, del área de la salud pública podemos contar que nuestro sistema de salud está compuesto por el Hospital Regional Dr. Alejandro Gutiérrez, que es un hospital de alta complejidad, que tiene el segundo y el tercer nivel de complejidad para nuestra ciudad y para nuestra región, que es provincial. Luego tenemos los centros de salud, que son municipales, que son 11 centros de salud distribuidos por los diferentes barrios que tiene nuestra ciudad. Y el 107, que es el sistema de emergencias y traslado, que también es un servicio que ofrece la provincia. Respecto del sistema de salud privado, tenemos niveles de efector con complejidad de primer nivel a tercer nivel, como el Sanatorio San Martín, el Sanatorio Castelli y otros efectores de consulta ambulatoria del orden de lo privado, que pueden estar vinculados solo a la consulta de especialidades, como también a la realización de estudios complementarios y prácticas menores. Y la otra pata que le falta a este sistema de salud, hablamos de lo público, hablamos de lo privado, son las obras sociales, y especialmente hablando de adultos mayores, allí tenemos una obra social que es muy mayoritaria, que da cobertura mayoritaria, que es el PAMI, y que en nuestra ciudad tenemos una regional que responde a las gestiones vinculadas al PAMI. ¿Qué me parece importante? Me parece importante que en el momento que en la escucha telefónica surja la necesidad de la salud, por lo que fuere, ¿no? Pongamos un medicamento, una consulta, el acceso a una receta médica, por ejemplo, podamos tener allí como recursero algunas preguntas que nos ayuden a orientar desde dónde viene esta persona, cuál es su circuito conocido, y si no hay un circuito conocido, bueno, cómo favorecer que ese circuito suceda. Bueno, allí en el texto que comparto agrego algunas preguntas, como pudieran ser de inicio, ¿quién es su médico de cabecera? Habitualmente dónde retira los medicamentos, cómo confecciona la receta, si tiene pendiente algún estudio complementario
o no. En el caso de que no tenga médico de cabecera o no recuerde el nombre del médico de cabecera, hay situaciones donde las personas tienen vínculo con otros integrantes del equipo de salud, como puede ser la psicóloga o el administrativo o la enfermera, tal vez la secretaria, tal vez haya alguien allí con quien haya establecido un vínculo y nos pueda orientar sobre qué circuito está utilizando y debiéramos retomar en esta función del voluntario, ¿no? Bueno, un poco porque los que ya me escucharon, esto yo lo vuelvo a remarcar, lo de los circuitos, digo, cuesta mucho tiempo construir un circuito donde el usuario encuentre una respuesta y ese mismo circuito, pasada la pandemia, va a volver, o sea, el usuario va a volver a usar ese mismo circuito que ya había creado. Entonces, bueno, un poco la propuesta es que desde el voluntariado se fortalezcan estos circuitos. Si hay alguien que no ha accedido a la salud, bueno, sea un favorecedor para la accesibilidad. Que pasada la pandemia, bueno, parte de la acción de los voluntarios haya fortalecido los circuitos de los adultos mayores en las instituciones de salud públicas o privadas. Un poco estas preguntitas del recursero tienen que ver con que a la hora de consultar en la mesa de ayuda, bueno, podamos orientar sobre qué circuito y con qué recursos podemos dar respuesta a la necesidad que plantea. Respecto del sistema de salud municipal, está conformado por 11 centros de salud que están distribuidos en los diferentes barrios de la ciudad y conformado por equipos interdisciplinarios que dan respuesta a un abordaje integral de la salud. Habitualmente, cada uno de los 11 centros de salud ofrecen la atención de toda la población, ¿no? Del niño, la niña, las mujeres embarazadas, la mujer joven, el adulto mayor, los adultos jóvenes. Pero esta pandemia, así como nos hizo pensar nuevos diseños, así como se diseñó en particular este dispositivo que es el de mayores cuidados, bueno, exigió que el municipio repensara cómo cuidar a la población desde el primer nivel de atención. Allí se pensó una reingeniería de manera tal que se pueda dar respuesta y se pueda cuidar a lo largo del tiempo que dure esta pandemia, que bueno, nos resulta bastante incierto por lo pronto, para estas diferentes poblaciones. ¿Qué significa? Significa poder responder a la atención del adulto mayor sano, del adulto mayor que tenga una patología previa, una patología crónica, adultos, aunque no sean mayores, pero que tengan una patología crónica, a las mujeres que están cursando un embarazo, a los niños, fundamentalmente a los niños menores de 1 año, que deben realizar su control de crecimiento y desarrollo con una frecuencia mensual, poder garantizar la vacunación, ¿no?, de los niños, las niñas, las embarazadas, los adultos mayores, que aquellos pacientes que tienen una medicación crónica puedan continuar con su tratamiento, puedan retirar en tiempo y en forma la medicación que el médico prescribe mensualmente y que retira, ya sea de la farmacia de un centro de salud o de la farmacia del hospital. Bueno, en particular en lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad sobre la población que habitualmente asiste a los centros de salud, bueno, todas estas diferentes líneas de trabajo y estas necesidades de diferentes personas nos hizo pensar en una reingeniería de manera tal que se modificaron la distribución de los centros de salud, de manera tal que algunos centros de salud solo atienden a adultos mayores o personas adultas con patología previa, y aquellas personas que manifiesten alguna sintomatología de lo agudo pero que no está vinculado a los síntomas COVID. Otros centros de salud que
puedan atender a los niños sanos o enfermos, para los sanos en controles menores de 1 año y para los enfermos, bueno, independientemente de su edad. Y también centros de salud para aquellos pacientes adultos que presenten sintomatología vinculada a la patología COVID. Bueno, esto verdaderamente llevó mucho trabajo y un gran esfuerzo de todos, de todas, tanto los trabajadores como los pacientes, ¿no? que se vieron modificado su lugar de referencia para tener que circular hacia otro centro de salud. Entonces, bueno, por ahí es importante la guía de los voluntarios frente a la pregunta o a la sugerencia de dónde resolver su problema de salud. Bueno, verdaderamente siento un gran gusto de haber participado en este espacio. Esta pandemia nos ha generado grandes desafíos y nos seguirá generando otros por el tiempo que nos quede. Creo que el poder unir la fuerza, los recursos, las intenciones de cada uno de los diferentes actores de nuestra sociedad potencia este bien que tenemos como ciudad, que es el pensar en que el otro pueda transitar este tiempo un poco mejor. Así que bueno, mucho gusto por el tiempo compartido y a disposición.